Welcome to the No Pressure Program. Hey, Logic. Snake here. I hear you're planning world domination through a new form of Metal Gear. Well, listen to me. It won't work. We interrupt this transmission with a special report. Welcome to the No Pressure Program. Hey, Logic. Snake here. I hear you're planning world domination through a new form of Metal Gear. Well, listen to me. It won't work.
report. Welcome to the No Pressure Program.
transmission with a special report. Welcome to the No Pressure Program. Hey, Logic. Snake here. I hear you're planning world domination through a new form of Metal Gear. Well, listen to me. It won't work. We interrupt this transmission with a special report. Welcome to the No Pressure Program. Hey, Logic. Snake here. I hear you're planning world domination through a new form of Metal Gear. Well, listen to me. It won't work.
special report. Welcome to the No Pressure Program. Hey Logic, Snake here. I hear you're planning world domination through a new form of Metal Gear. Well, listen to me. It won't work. We interrupt this transmission with a special report. Welcome to the No Pressure Program. Hey Logic, Snake here. I hear you're planning world domination through a new form of Metal Gear. Well, listen to me. It won't work.
transmission with a special report. Welcome to the No Pressure Program.
with a special report. Welcome to the No Pressure Program.
special report. Welcome to the No Pressure Program. Moi boas tardes, amigos, amigas, compañeiros e aficionados do mundo do motor. Lamentablemente, como podedes observar, hoxe non pode estar Iván Roldán Parri con nós, pero por motivos laborais, vale? Nada grave. Pero bueno, deixoume aquí a dúas personas que penso que van estar á altura. Como ben coñecedes, aquí á miña esquerda, Laura Contá, compañeira da Escudería Surco. Que tal, Laura? Moi ben, muchas ganas. E a miña dereita tamén unha colaboradora da Escudería, xa leva moitos anos presentando así eventos para nós. Lorena Soto, como estás? Moi boas tardes, pois moi ben, encantada de esta invitación que me fixeste. E nos agradecidos de que nos acompañes hoxe. Gracias. Pois nada, sin máis dilacións, vamos a comenzar a xornada de hoxe. Bueno, a quen vamos ter hoxe, Laura? Vamos a tener a varios invitados, entre ellos vamos a tener a Abel Pampillón, piloto que tiene más de 20 años de experiencia en las carreras, tanto como mecánico como piloto. E aquí máis vamos a tener? Pois hoxe tamén teremos a Miguel Buzo, que é o concelleiro de deportes do Concello de Ponteareas, que, bueno, con el falaremos desta proba do Rally Surco e demais temas relacionados coa escudería. E ademais tamén nos acompañarán hoxe Monse Fernández, que é responsable das emisoras do Rally, que é un posto moi interesante, e o noso compañeiro de escudería, Miguel Nogueiras, que nos explicará un pouquiño o seu posto que fai hoxe en día e as responsabilidades que iso trae. Antes de comezar, simplemente recordarvos que temos un número de conta para os cales os que estén interesados en facer unha doazón a esta escudería ou aportar un pequeno graniño de arena para levar o rally adiante, pois estamos abertos a nosa disposición. Unha pequeniña pausa e comenzamos. Estamos xa de volta e, bueno, como prometimos, hoxe temos varios convidados nesta retransmisión en directo que, como sabedes, bueno, seguides dende YouTube e que agradecemos que esteades hoxe aí.
Bueno, antes de nada, queremos volver a recordarvos que temos un número de conta onde podedes facer as vosas donacións, porque é moi importante para a Escudería Surco pois eses pequeniños graniños de area que aportades para poder realizar as súas probas e para facer todas esas actividades posibles. Así que agradecemos, recordamos ese número de conta, bueno, que creo que é importantísimo na hora da verdade para chegar a este punto, que no que estamos previo a esa gran proba que é o Rally Sur do Condado. Como decía, hoxe temos a Miguel Bouzó, que ele é o Concelleiro de Deportes do Concello de Ponteareas. Moi boas tardes. Que tal? Moi boa tarde. En primeiro lugar, agradecidísimos de que hoxe podas estar aquí connosco. Non, eu sempre lle dou a volta, sempre digo que moitas grazas a vos por convidarme a min, por convidar ao Concello de Ponteareas, en definitiva, e por contar tamén con Ponteareas para este rally unha vez máis, non? Despois de tantos anos, podemos dicir que son máis de 10 anos que esta proba pois desenvolvese tamén no Concello de Ponteareas, xa son moitos anos, como digo. Como vedes a realización desta nova edición neste ano tan complexo do que falamos? Sí, pois con gañas de agradecer novamente, porque se xa é complicado un ano normal levar a cabo unha proba destas características, como é este rally, pois imagínate, ou que se imagine, non? As persoas que nos estén vendo, a complicación que pode ter nun ano especial como este, que está sendo para todo, e tamén para o desenvolvemento destas probas deportivas, do mundo do motor en xeral, e que, bueno, que nos aí pensamos que, bueno, temos que darlle unha gran ovación a todas as persoas que están colaborando, que colaboran ano tras ano, pero que este ano non se baixaron dese barco e que continúan, non? Remando para que o Rally Sur do Condado, acelerando neste caso, máis que remando, para que o Rally Sur do Condado pues, siga medrando e un ano máis se poida celebrar e poida pues, iso, pasar por Ponteareas novamente, que para nós realmente é un orgullo, non? Que con esta trayectoria, con toda a paixón que hai detrás, con todo ese traballo, con todo ese esforzo, pues, que Ponteareas poida ser protagonista por un momento dese grande evento, pues, para nós é realmente unha honra. Nesta edición, na que terá saída no Castelo de Vilasobroso, precisamente pasará pola Picaraña. Tenemos un percorrido, creo que, como considera que este percorrido que temos nesta edición? Sí, efectivamente, é un entorno espectacular, bueno, todas e todos estamos buscando nestes momentos, non? Espazos, bueno, pues para sair no medio natural, espazos verdes, espazos tranquilos, espazos que nos permitan, pues iso, estar distendidamente. O Monte da Picaraña é por excelencia o lugar que para os pontareáns cumple todas esas características, non? Por lo tanto, poder gozar nun espazo como ese do Rally Sur do Condado pues, é maravilloso, e nos, bueno, pues pensamos que é todo un acerto que poida este Monte da Picaraña, que ademais nos últimos meses se fixeron grandes actuacións a nivel forestal nese espazo, converténdose tamén nun parque forestal, pues, que se poida este ano pues, desfrutar do deporte do motor nese espazo, pues, para nós tamén nos parece que bueno, pues, que é todo un acerto e que dende logo todos e todas vamos a disfrutar deste evento. En esta edición, que creo que a túa primeira vai ser a túa primeira edición como concelleiro de deportes, non? Pois sí, tamén. Porque sí. Es que a semana previa a esta proba soe ser unha semana moi nerviosa, con moitos preparativos, a ver como a vivimos este ano. Sí, eu en xeral non lle teño nunca medo a nada, non? Entón iso, pues, facilítame calquera cuestión, pero sí que é certo que neste caso pues, é a miña primeira vez como concelleiro de deporte, porque sustituín recentemente, pues, bueno, unha baixa por enfermidade, sustituín a anterior concelleira, Nair Covelo, que en outras ocasións tiñas encargado desta parte deportiva dentro do que é o goberno municipal, e, bueno, pues, para min tamén con moita ilusión, porque é unha proba que tamén me gusta, non? E como espectador que tamén teño seguido en outras ocasións e que tamén xa, pues, dende que ela estuvo de baixa, se suplín algún outro acto, como pudo ser a gala que se celebrou hai pues, uns meses neste mesmo espazo. Entón, bueno, pues, para min é unha honra poder, como concelleiro de deportes, ser unha moi pequeniña parte deste Rally Sur do Condado. Claro que sí. Detrás de toda esta organización hai moito que facer. Supoño que sabe que a opinión de colaboradores, organizadores, do público en xeral é moi importante. Dende o Concello de Ponteareas ven algo mellorable, algo que se poida facer para mellorar en canto á realización destas probas? Bueno, nos, a ver, non somos tampouco quen de cuestionar, non, todo o traballo que se fai dende a organización. Nos o único que podemos facer nese sentido é
pornos a disposición da organización para que aquelas cuestións que dende a nosa parte poidamos mellorar ou poidamos facer para axudar a mellorar, pois benvidas sexan, pero nos, pola nosa parte, non temos nada que reprochar á organización da proba, nin entendemos que haxa a veciñanza da nosa vila que estea tampouco nesas circunstancias. Nos simplemente iso, brindar todo o noso apoio e toda a nosa colaboración para que sexa preciso para que a organización poida desenvolver e facer todas aquelas melloras que considere que poden ser oportunas. Hai en riba da mesa un proxecto dun circuito de velocidade para a zona. Como ve posible que se poda levar a cabo ese proxecto? Bueno, posibilidades, as posibilidades sempre existen, non? Dende logo, todo que sexa poñer en marcha novos proxectos ademais que contan co apoio e que contan con esa demanda, non? Por parte pois, dun amplo espectro da veciñanza, pois, pola nosa parte, a posibilidade sempre a vemos factible, non? E sí que é certo que, como con todo o demais que vimos falando, con moito traballo, pero que eu penso que todo é posible. E xa deixando de lado a parte xa máis institucional e a parte de concelleiro, é aficionado ao mundo do motor? Non é que sexa excesivamente aficionado, pero sí que é certo que en case todas as edicións que eu lembre que pasaron por Pontareas, pois en moitas delas sí que estiven, non? Como aficionado, non é que sexa un grande seguidor, pero sí que, bueno, lembro a última vez que estiven, que foi no tramo que pasou por Santiago de Oliveira, xa hai uns anos, dende aquela non volvín a estar porque eu tiña outra actividade que me coincidía os fins de semana e non me volveu a coincidir, pero bueno, sí que nesa zona de Oliveira eu lembro que estiven varias veces e bueno, pois iso, como un aficionado máis, procurando pois sempre iso, respectar e apoiar como aficionado todo o que era o desenvolvemento da proba, non? E a hora de montarse nun coche de rally, vemos a posibilidade, como verías? Eu xa dixen antes que non tiña medo a nada, entón, bueno, nunca o fixen, pero non lle teño ningún medo, non lle teño medo a velocidade, así que non habería ningún problema, entón. Podemos anotalo porque pode ser. Neste caso non vou por demasiada resistencia, entón non habería problema nese sentido. Bueno, pois eu pola miña parte, no nome da escudería, pois darlle novamente as gracias por estar hoxe aquí, por acompañarnos. Ver como se desenrola e como se desenvolve a proba nestes meses, a organización, e nada, moitísimas gracias por acompañarnos. Nada, grazas a vos por convidarnos e que siga vivindo por moito tempo este Rally Sur do Condado. E a mí, esquecíamseme unha cousiña que temos aquí, é que nos nestes programas que, recordo, facemos os sábados ás 8 na canle de YouTube da escudería, convidamos os concelleiros e alcaldes das zonas onde participamos. E, bueno, gustaríame que, como fixeron no seu caso outros alcaldes e concelleiros, podamos colocar a pegatina do Concello de Ponteareas, vale? Entón, perfecto, pois imos alá, donde me digades. Onde queiras. Creo que non hai problema. Vamos a poñer aquí xa, porque me queda máis preto. Vale, sin problema. Perfecto, pois moitísimas gracias novamente. Nos continuamos unha pequeniña pausa e, como xa saben, temos máis convidados, así que continúen connosco.
Bueno, pois nada, interesante entrevista de a nosa compañera Lorena e Miguel. Un pequeniño inciso para lembrarvos que temos merchandising a venta. Con calquer mensaxe que nos enviedes a calquer redes sociais, nos estamos atentos e nos poñemos en contacto. Tamén lembrai que sorteamos todos os sábados todo tipo de merchandising, como bolígrafos, tazas, camisetas, pegatinas, etc, etc, os mellores comentarios, vale? Vos facei un comentario que algo seguro que levades a casa. Tamén podedes adquirir estes produtos Salvaterra, Casa da Cultura, Zapatería Togis ou en calquera dos establecementos que estean asociados sean colaboradores o noso rally. A continuación, entrevistaremos a un dos nosos compañeiros que, como ben mirades, está un dos postos máis concurridos, por decirlo de alguma maneira, do treito. Unha pequeniña pausa e continuamos. Ben, pois como acabamos de anunciar, aquí temos a un gran compañeiro, membro da escudería, un dos currantes natos deste grupo, Miguel Nogueiras, boas tardes. Boas tardes. E nada, pois vamos a tertuliar un pouquiño con el. A verdade é que penso que é unha entrevista un pouquiño interesante, porque, bueno, eu creo que o teu posto é para meu entender, é un dos máis interesantes. Bueno, Miguel, contanos, pois a pregunta de sempre, canto tempo leva a escudería? pois casi 4 anos. Casi 4 anos, e ser o responsable dun posto. O que vale, vale, e o que non... Non se pode terminar. Bueno, nestes 4 anos teño entendido que levas feito máis de un posto, levas saltado bastante. Contanos un pouquiño cal é a túa liña neste deporte. Empecé en corte de carretera, cortando o tramo de algo, ao final de todo. Un pouco complicado lidiar coa xente, ás veces que acceder ao tramo e non se pode. E logo xa empecé en control stop. E tamén fixe no rally mix as saídas. Bastante interesante todo. E, bueno, algo complicadas. Un pouquiño máis vividas, quizás, que control stop, non? O control stop pues, ten a súa dificultad. Sí, non? Sí, Que, bueno, teño entendido que, bueno, é o posto que desenvolves actualmente, non? Sí. Contanos un pouquiño en que consiste control stop. Nada, consiste o máis importante é recibir os tempos da meta, os tempos que cada coche tica ao final do tramo, e nós escribirlos na nosa planilla e no libro de ruta de cada coche de cada piloto. É dicir que en control stop é onde os coches paran, digamos. Vale. Para. E me dices que che pasan os tempos de meta, como vos estades comunicando con meta? Hai un fulano que vai correndo, pasando polos tempos, ou os mandan WhatsApp, como se traballa Normalmente traballamos a través de walkies, que algunha vez complícase, traballamos a través dos teléfonos móviles, ou intentamos arreglar de alguna forma. Bueno, e control stop, vamos a ver, é unha zona, eu digo por experiencia propia, na que, sobre todo ao final do rally, nos últimos treitos, é onde se averigua, ¿no? Onde se descarta, ¿no? Bueno, onde se... Onde está toda a chicha. Sí, onde está toda a chicha, que non me salía, exactamente. Onde se mira o gañador, o perdedor, os tempos. Eu sei que aquilo está repleto de periodistas. Sí, un pouco complicado tratar con eles. Normalmente hasta poñemos cinta por detrás da carpa para que non nos... Sí, bueno. Moito o sonido, porque ao estar cos walkies non se escuita moi ben, o sonido do coche tamén nos dificulta, e eles si se meten polo medio complicanos bastante o traballo. Porque vos estades pendientes de os coches que fan ruido, evidentemente. Por outro lado, intentando ir o talqui cos tempos que vos pasa a meta do seguinte. Por outro lado, os periodistas intentando facer o seu traballo, non cabe dúbida, non? É un pouquiño un descontrol, non? Pero bueno. Os primeiros coches son os máis complicados, porque son os que máis tempo botan na meta,
bueno, no stop. Claro, entón temos bastante ruido dese coche, está pasando outro pola meta, estános intentando pasar os tempos e complicas un pouco no traballo neses momentos. Logo é bastante levadeiro. Sí, un poquinho, digamos, os primeiros que son os que máis a xente máis admira, non? Digamos. Miguel, teño aquí unha pregunta porque a min pasoume e me gustaría que me contaras. Algúna vez che pasaron o tempo do coche número 1 e o primeiro que che chegaba era o número 2? Que se adiantasen? No 1 e no 2, no. Bueno, pero un exemplo. Sí, porque de un de vir máis rápido e outro máis lento, sí. Teñense adiantado. Claro, Sí. aí igual xa hai... Sí. E algunha vez se che perdeu algún coche? Número 35, tal tempo, tal, e non che chega o número 35, pero que pasou? Décheme mal o número? Sí, a veces unha vez pasounos e estaba pinchado que non podía avanzar, non daba avanzado. Claro, un pouquiño... Un poquinho complicado, sí. Hasta de entrar empuxando, de chegar empuxando. Pero bueno, Pero chegar. van chegando. Normalmente chegan. Pois nada, Miguel, se nos queres contar algunha anécdota que eu penso que as hai, e sei que as hai, porque un servidor pois tamén estivo varios anos en Stop e a verdade é que a min é un posto do que máis me gustan, porque sinceramente miras a celebración moitas veces de equipos humildes, equipos pequenos, que celebran como unha gran victoria e pregúntarlle, pero ganache algunha copa, ganache... No, acabei o rally. O sea, claro. Impresionante a alegría que se genera nese puesto. Sí, sobre todo ao final dos tramos de Salceda, que son moi complicados, suele haber bastante alegría. Custa moito, sobre todo os equipos humildes, con coches humildes, custalles moito chegar. Pero, bueno, a máis destacable foi no tramo de Mondariz. Un saxo pasou que sería a meta, e seguiu acelerando toda a costa arriba, e, bueno, o meu compañeiro intentando frenalo, non se deu conta e seguiu, saltou o corte de carretera e todo para arriba, non frenou. Se comeu isto. Imaginamos que é un despiste. Queremos imaginar. O meu compañeiro estaba no medio da carretera. Pero non voltou polo tempo? Nada. Entonces estaba tan emocionado que eu penso que xa iba a celebralo. Seguro. Temos aquí dúas pancartas detrás que son reales, son as pancartas que se colocan nos treitos cronometrados. E, bueno, que é mellor que ti para que nos expliques un pouquiño que significan, non, Miguel? Nada, suelense colocar no estope xusto antes de onde temos a nosa carpa, a nosa mesa, onde lles mandamos parar, pararían xusto despois desta señal, e logo a meja malla, e a que temos a manga izquierda, que é onde xa poden, xa entran a libre circulación, onde acabarían o tramo. Vale, é dicir que, bueno, stop, como o caso que nos acabas de comentar do saxo, é unha parada obligatoria, que neste caso non ocorreu, non? E a veja malla me dices que libre circulación, o sea que o treito acaba onde este sinal. Onde está esta señal. Onde está. Interesante. Sí, depois aí xa ven o tráfico normal. Exactamente. Bueno, pois se tes algún dato de interese que contarnos, algunha cousiña que se me escapase a mí, Miguel? Non hai moita cousa. O máis importante é iso, da xente que se nos acumula no stop ao final do último tramo. Son cousas interesantes e divertidas que se viven no momento, pero bueno, hai que disfrutarlas. Hai que disfrutarlas, pero tamén entendo que hai tensión, porque, bueno... Sí, a veces equivocaste, pois un número máis sin querer, porque claro, é difícil escutar o que che envían, pero bueno, logo, estando o tempo das ticadoras, solucionas todo. Pois bueno, pois nada, a verdade é que moi interesante, penso, un posto, bueno, donde os haixa, non? Bonitos. Moitas gracias, Miguel, por contar contigo esta tarde, gracias polo teu traballo na escudería. Gracias a vos. Bueno, a polo 2021, non? Exactamente. Estamos aí dándolle duro. Home, claro, cheos de ganas. Bueno, pois nada, amigos, agradecer a Miguel a súa presencia. E o dito, unha pequeniña pausa e continuamos.
Ben, pois continuamos nunha entretida tarde, nunha entretida xornada de entrevistas, penso que bastante entretidas. Bastante. Boas tardes, Monse Fernández, como estás? Buenas tardes, de maravilla. Bueno, pois alégrome moito. Monse, tú eres un dos principales puntos de, por meu entender, de seguridade dun treito, non? Yo me considero los ojos del tramo. Para mí, el trabajo nuestro, del equipo, son los ojos en el tramo. Tú eres, digamos, vamos a ver, como explicamos, a xefa de emisoras, non? Que levas todo Exacto, o llevo grupo de emisoras el do... grupo en un tramo entero. Vale, Correcto. vale, vale. Monse, canto tempo levas e como comenzache non no mundo das emisoras, senón no mundo Racing, no mundo dos rallies, que é Es o que que vimos. yo empecé y nací con ello ya. Xa che ven de familia, O sea, entonces. no sé el por qué, pero lo que es colaborar, organizar, vigilar, ese mundo todo siempre me rodeó. Entonces, cuando tenía 18 años, más o menos 18, 19, ya al casarte y tal, ya escuchabas el ruido del motor ya más adentro. Entonces ahí decías tú, va. Y claro, tu marido te dice que le encantan los coches y dices tú, bueno, esta es la mía. Y ahí empezamos todos ya. Mira, xa de moi noviños. Sí, sí. Bueno, eu a verdad que desde que te coñezo non o sei, desde sempre, desde que estou na escudería, que xa fai un montón de anos, recórdete sempre de emisora. Sí, Sempre de equipo de emisoras e falamos de que hai que chamar as emisoras, Monse e Javi. Entonces, canto tempo, cantos rallies levas de emisora? Sabrías decirme? No lo sé, pero 20 años haciendo rallies, Sí, que ademais non é 20 solo o sur do condado. no hacemos Por muchos desplazades más. por toda Galicia. Sí, sí, hacemos muchísimos más. Además que tenemos bastante suerte, que nos llaman prácticamente a todos, quitándolos de arriba de Coruña y tal, que nos quedan un poco más lejos, más a desmano, tenemos mucha, o sea, nos llaman. Eso quiere decir que lo hacemos bien. Eu penso que sí, cando estades tan saturados. Monse, contanos un poquinho como se prepara unha proba, como preparades un rally. Desde que vos chamamos, decimos, estamos ca 17ª edición do Sur do Condado, contamos con vos, como empezades vos a movervos, como se monta o voso sistema. Mi forma de trabajar es, en el momento que a mí me llaman y me dicen, Monse, necesito que, pues tú, que nos ayudes y tal, lo primero que hago es coger el teléfono y tirar de lista de teléfono, porque, ¿qué pasa? Que necesitas muchísima gente. O sea, estamos hablando pues, de 14, 15 puestos en un tramo, solamente de comunicaciones. Entonces, claro, necesitas que esas personas todas estén a tu disposición para ese día. Y te puedes encontrar el problema pues, de quien puede y quien llega el día y no puede. Entonces tienes que tener un poco de comodín. Y a veces pues, es sencillo, porque, por ejemplo, este año tenemos muchas ganas de rallies, y va bien la cosa, pero en el momento de coger el teléfono son muchas horas sentada con tu libreta, venga, apuntas nombres y tal, para que todo vaya cuadrando, pues la gente que tiene hotel, la gente que va a desayunar, la gente que tiene algún problema en concreto, o que te llaman y te dicen, mira, pues que me acaban de operar y no puedo estar muchas horas de pie, entonces buscar un poco la comodidad de tus compañeros. O sea, es un trabajo de horas, de bastantes horas. Claro, que é importante que non é coller e chegar ao día e decir tú pa aquí, tú pa lá, tú pa outro lado, polo que vexo é máis complexo do que incluso eu mesmo Yo, por pensaba. ejemplo, yo llego y así como llego al tramo salida, a mí me gusta colocar a todos mis puestos, vuelvo otra vez a salida y luego vuelvo a recogerlos, o sea, para salir todos, es como que hacemos una cola y nos agarramos todos a esa cuerda. Y esa cuerda siempre tiene que ir unida, no puede soltarse. Si se suelta, es cuando se descuadra y no eres capaz de, a lo mejor, pues, de llevarlo todo Sí, correctamente. lembro moitas ocasións estar en salida de treito, moito antes de empezar os treitos, e decir, bueno, pues chegaron os misoras, empezar un desfile de coches, que dices tú, madre mía, onde se van metestes todos, non? Impresionante. Nos metemos. Sí, no, é certo que sí. Monse, contanos un pouquiño que fas tú o día do rally. El día del rally lo primero que hago es levantarme y comprobar que todos están despiertos. O sea, que todos están ya ahí en el teléfono y decirles, soy divertida, pero ahora ya no, ahora ya estamos trabajando. Y ellos son muy responsables.
o sea, son unas personas que saben a lo que van. Entonces, en el momento que empezamos, llegamos a un punto, ¿no? Ponemos una ubicación, en esa ubicación nos encontramos a todos. Yo ya antes, previamente, cogí los equipos y tal, entonces montamos e instalamos y ayudamos a montar a todos los coches. Una vez que están todos colocados, arrancamos. Ya los coloco por orden, de manera que yo cuando llegue al tramo, ya queda la emisora número 1, la emisora número 2 y voy así hasta la última. Una vez que están todos colocados, les doy pues 10 minutos más o menos para que ubiquen el coche, para que lo coloquen bien, para que se pongan cómodos y tal. Y ahí empezamos con la primera llamada a todas las emisoras para ver que realmente las estoy escuchando y que no hay ninguna interferencia en el medio. Si todo sale bien, les damos ese ratito hasta cierre de carretera y cuando se hace el corte, pues entonces ya nos ponemos todos a trabajar. Vaya. E despois, claro, chegas a meta e volta a salida, porque tú estás en salida. Sí, yo siempre tengo que dar la vuelta como los pilotos, Sí, la vuelta y vuelvo colocar a otra toda vez. a xente no treito. Sí. Monse, ante un problema, unha rotura, vamos decir, cal é o protocolo a seguir? É dicir, no quilómetro X, pois rompeu X coche, non? Como funciona? Avísante aos teus rapaces, a ti? Avisan directamente tú avisas o xefe de treito? Como funciona eso? En algunos rallies sí me tiene coincidido estar dirección de carrera en el mismo canal. También es cierto que ahora con el GPS y todo nos va siendo mucho más fácil. Pero lo normal es que si falta algún coche, la persona sale a buscarlo. En el coche van dos personas, una está en la emisora y la otra está de copiloto para ayudar a lo que se necesita. Entonces esa segunda persona sale a buscar el coche. É dicir, Va con el teléfono. claro, é dicir, se na emisora número 5 pasou o coche 5 e non chegou a 6, ten que botarse unha carreira. El 4 me va a decir, Monse, mira que el coche ese no salió, no pasó. O sea, sí pasó, perdón, me guié. En el puesto 4 pasó, pero en el 5 no. Entonces ya cortamos, porque yo si me falta un coche, automáticamente voy corriendo puestos para atrás, pero pregunto quién es el que no lo vio. Claro. Entonces, la emisora 4 saldría para adelante y la emisora 5 para atrás. Sí, a tempo, claro. Que falamos, por lo que me comentabas, de 14, 15 emisoras por treito de 10 kilómetros, que o mellor teñen que correr 1 kilómetro para chegar... Tienen corrido medio kilómetro y mucho más y muy rápido. ¿Qué pasa? Que sacan el teléfono porque es la manera más rápida ahora mismo. Entonces, mientras me están diciendo, yo ya he avisado al jefe de tramo pues de que el coche este no pasó, que hay que buscarlo, hay que localizarlo y, bueno, dirección de carrera ya también es al 0,1 lo tiene Sí, ahí. o que falábamos co tema do GPS, pois hoxe en día que nos axuda moitísimo, porque claro, miras que para un coche... ¿Sabes lo que es muy bueno también? Que, por ejemplo, nosotros estamos en el tramo y cuando a mí uno de los compañeros me dice necesito ambulancia, debe ser ya los años todos que llevamos rodando, que casi ni se duda de la palabra de esa persona. Confías na xente que tes Exacto, contigo. confías. Entonces sabes que tienes que sacar ambulancia y entonces ya es una actuación de todo el equipo que estamos en salida, es uno solo. Ti coordinándote co xefe de seguridade, co director de carreira que está ali. Claro, porque con los compañeros, cuidado que va la ambulancia, que sale bomberos o lo que sea y tal, no puede pasar nadie, controlar a la gente, ayudar a los comisarios a que la gente no se meta en el medio, o sea, todo el protocolo, si hubiera un accidente y tal, pues intentar que el piloto o el copiloto pues estén lo más protegidos posibles y que no estén pues a las cámaras y a todo del público, o sea, digamos... No, a verdade que dou fe de que tens que confiar na xente porque, bueno, está claro que son desos ollos de dirección de carreira, non? Que dirección de carreira, digamos, é dos que teñen que tomar as decisións e poñen, nunca mellor dito, non? Os ollos en vos, non? Monse, que é o que máis che gusta do teu posto? Porque para facelo 20 anos consecutivos e seguir con ganas, algo che ten que gustar. A mí me gusta la seguridad y saber que un piloto va a salir desde salida a stop y saber que está mi grupo ahí y que puede correr y correr y correr, que lo vamos a tener lo más protegido posible. O sea, es lo que más me gusta. Saber que el piloto corre, sale y puede llegar, que está protegido. Que vai estar vigilado en todo momento. Sí, para mí, el rally no
Yo no sé quiénes son los pilotos, no quiero saberlos. Sí, correcto. Para mí son un número. Para mí son un número, el coche número 1, el 2, Sí, el correcto. 3. Porque así tampoco me interceden pues, los sentimientos hacia algunas personas. Entonces, saber que el coche sale y llega a stop, ese es lo que a mí realmente me llena. Claro. Aquí José fainos unha pregunta de que lle gustaría saber que ten que facer un piloto cando o seu coche non lle rompe ou cando o seu coche ten que correr ande unha emisora, avisar estou ben, estou mal, levei golpe A ver, el piloto, ahora me va a pillar, no sé si es el piloto o el copiloto, creo que es el copiloto el que tiene que salir para avisar al coche de atrás. O sea, no somos nosotros los que avisamos al coche que tiene que parar, sino que tiene que ser ser el él, piloto. claro. Entonces, él es el que tiene que parar y venir pues, a pedir ayuda si la necesita realmente, pues porque es algo serio, ¿no? Si es un cambio de rueda y tal, no vienen a decirte que tiene que cambiar una rueda, sino que se ponen ellos. Si tú lo estás viendo, pues eso, intentamos proteger de que la gente no se avalanche o no intenten echarse encima del coche, pues para a veces para poder provocar un accidente. Que ao mesmo tempo facer de comunicacións, facedes de seguridade, o sea, tamén velades porque esa xente poida cambiar a roda tranquilamente, que non se aglomere o público, Claro. que é unha doble función, digamos. Sí, porque no puedes centrarte en comisarios y comunicaciones, porque hemos hecho las dos cosas y sabemos que puede provocar, a lo mejor la comunicación está sentada en un coche y el comisario se echa muchas horas de pie fuera, porque hablamos de muchas horas antes de empezar el tramo y todo. Claro. Entonces, eso, cuando llegas a un puesto te presentas, le dices, hola, soy Monse, estoy aquí, cuenta conmigo para lo que necesites. Pois iso xa ten que ser unha tranquilidade moi grande, saber que hai un grandísimo equipo e moi profesional, humano, detrás de cada curva, sempre protegido. Eu penso que é unha satisfacción moi grande. Eu che vou contar unha pequena anécdota, Monse, corríxeme se me equivoco. Eu recordo un ano colaborando co Rally Rías Baixas, unha zona que non había cobertura de nada. De nada, era unha vaguada moi profunda e había como 2 kilómetros sin cobertura. E me dixeron, te vas por ali, Roberto, co teléfono e a emisora, e me vas controlar estes kilómetros. Se tú escuitas que un coche para, avisas. É a maneira de facelo, porque claro, falamos que en 2 kilómetros non podes meter porque non hai cobertura. A veces nos encontramos con muchas adversidades que hay que solucionarlas como humanos. Claro. Entonces, nosotros tenemos ido incluso con talquis privados para pasarnos de uno a otro. O pues ahí también aprovechas un poco los comisarios que se quedan en medio nuestra para poder echar mano de ellos. Pero sí es cierto de tener que estar fuera de la zona de donde estás, ¿no? Donde te asignaron, para poder verificar que realmente aquel tramo está cubierto, porque a lo mejor no tiene visibilidad y sí tienes que, sí Claro. es necesario. Claro, que ten que estar coberto sempre. Monse, despois de tantos anos e anos e anos ver a un coche e outro coche e na salida, como se preparan, como se presinan as súas... Non che gustaría algún día estar dentro dun? Es que le tengo mucho miedo a la velocidad, Madre mía. mucho miedo a la velocidad. Non che chama moito. Amo la seguridad, Sí, pero sí. no me llama... Dentro dos rallies, a Me túa encanta parte. montarme dentro de ellos, o sea, montar en el coche y la sensación y todo, y me encanta conducir. Pero yo a 80 donde hay que ir a 80 y a 110 donde 120. Pois nada, Monse, xa para rematar, como non, despois de tantos anos, algunha anécdota tendrás, sempre que sea... La primera Mira, vez que hice el surco, estaba en salida, mi primera vez, y la emisora no se escuchaba en ningún sitio, ni yo escuchaba a ningún compañero. Terminé en medio del monte, terminé en el portal de una señora con la antena puesta de lado y la emisora agarrada para ver si era capaz, y no tenía salida. Entonces, echas mano pues de eso, del gran equipo que tienes detrás, para que ellos pudieran hacer salida y hicieran todo correlativamente. pois madre mía, xa me imagino Si a Monse ese- camisora e cantena correndo polo treito buscando cobertura, unha cousa, bueno, como ben miramos. Cuando pasé ese rally dije, si este lo hice, a los siguientes lo hago. Sí, despois caíron 19 máis, co cal. O sea que, perfecto. Pois nada, Monse, a verdade é que grandísimo traballo facedes, grandísima preparación, un dos puntos máis importantes do rally. Agradecerche a túa compaña esta tarde por, intentar facer a tarde un poquinho máis amena e animarte a que, xa que facedes tamén, pois continuar.
yo siempre con el surco, aquí me tenéis para siempre. Muy agradecido. Pues nada, amigos, o dito, graciñas a Monse, unha pequeniña pausa e continuamos. Hey, Logic. Snake here. I hear you're planning world domination through a new form of Metal Gear. Well, listen to me. It won't work. Muchas gracias, compañeros. Bueno, vamos a empezar con la tercera y última entrevista de la tarde de este programa de hoy. Bueno, tenemos con nosotros a Abel Pampillón, un piloto con muchísima experiencia en las carreras, tanto como piloto como como mecánico. Y bueno, muchas gracias por venir. A ver, ¿qué tal todo? Pues muy bien, muchas gracias a vosotros por poder estar aquí con vosotros y compartir esta experiencia. Y nada, bien. Pienso que a ver si se pasa un poco la pandemia y los contagios y podemos correr alguna carrera. Tenemos ganas todos, y nosotros Sí, de sí, organizar, ya. vosotros de correr, normal, normal. Perfecto, pues casi empezamos por el principio. ¿Qué recuerdas tú? ¿Cómo recuerdas tú esas ganas de empezar a correr, esa pasión por el deporte? ¿Te viene de familia? Cuéntame. Yo soy el típico niño de 5 años que se ponía en el coche del padre a hacer que conducía y me vino así de solo, no me lo metió nadie, ¿sabes? Yo pienso que nací con eso y nada, el típico niño que se ponía allí a hacer que conducía, si subía una moto le daba gas y así. Entonces luego te llevan a una carrera y dices, ¡buah! Pues esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que me gusta. Me acuerdo una de las primeras carreras que me llevaron a ver, que volcó un Panda, y dije, ¡oh, qué locos están estos! Y me quedé como impresionado y dije, yo quiero hacer esto. Te marcó ese momento, sí. Perfecto. Me han contado que empezaste como copiloto, pero como piloto debutaste en el 99 en el Albariño, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquel día? ¿Qué recuerdas de tu primera carrera como piloto? Pues lo recuerdo que bueno, mucho estrés. Mucho estrés, pero luego en la carrera, pues quizás sea la carrera con muy buen recuerdo, ¿no? Porque mira, me acuerdo que empecé con un amigo a correr, que es José Soliño, lo pasamos muy bien y pues mira, me acuerdo que se nos fastidiaba el embrague, teníamos que echarle Coca-Cola al embrague para que no patinara y nosotros pasando sed. Pero el embrague que no sufriera. Y me acuerdo con una bajada, entramos a Sotomayor, que bueno, bajamos por allí bastante locos y bueno, porque los Marbellas son como una montaña rusa, ¿no? Vas subiendo y luego para abajo, venga que vamos. Entonces aprovechabas las bajadas y entonces me acuerdo que José me decía, güey, por allí no me vuelvas a bajar así, Sí, ¿no? Había que aprovechar las cuestas abajo. Sí. Lo pasamos muy bien. Qué bueno. Y otra cosa, porque no es lo mismo ser solo piloto, ¿no? De llegar a la carrera, coche puesto, todo perfecto, que tener que preparar todo, tener que montar, ¿Cómo afrontas
pista? ¿Cómo planificas? ¿Cómo preparas todo eso? Pues bueno, según las tareas que necesita hacer tu coche, pues oye, pues te lo apuntas, porque aparte no solo corremos, aparte trabajamos, entonces pues te apuntas en un papelito, pues hay que hacer esto, esto y esto. Entonces cuando vas encontrando huecos, lo vas haciendo, te vas estresando si se acerca la fecha de la carrera y dices, ¡buah, que me quedan 7 notas ahí por hacer el coche o 4 cosas que le tengo que hacer y aún no las hice! Y entonces te vas estresando y nada, y así cuando lo vas terminando y luego lo tienes todo hecho, pues te relajas y bueno, y te planteas la carrera, ¿no? Entonces cuando te planteas la carrera, pues luego ya es un piloto, ya no dejas de ser mecánico, ya eres un piloto. A disfrutar, sí señor, las dos partes. Bueno, supongo sí que el previo también tiene esa emoción, ¿no? ese componente de la chicha, luego ya el entrenar, la carrera, pero sí que es bastante diferente y más trabajo que solo ser piloto. Te quería preguntar por el Marbella. Se te iluminan un poco los ojos cuando hablas del Marbella. ¿Volverías a correr con él? Pues mira, esto no lo sabe nadie, pero estuve pensando en comprarle el que fue mi Marbella. ¡Ostras! Sí, pues para tenerlo ahí y decir, pues mira, si vendo el Evo, pues que lo tengo un Evo, pues aún es algo de dinero, ¿no? Porque recuperas y pues lo metes en el banco. Pero Marbella, por ejemplo, pues para tener ahí un cochecito y hacer una carrera, ¿sabes? En plan, pasarlo bien y incluso llevar otra vez a José Soliño, ahora que se vuelve a hacer el Albariño, aunque le cambian el nombre, sí. Pues por hacer un poco el recuerdo de ese empezar, ¿no? Por tener ese recuerdo ahí, señor. Lo tienes fichado, entonces entiendo de dónde está bueno, el coche. Está complicado de traer, ¿no? También otro que fue al chico que yo se lo vendí, Abraham Ribeiro, también lo quiere recuperar, entonces lo tenemos complicado. Dos a pujar, sería dos a pujar, pero bueno, todo se puede andar. Y bueno, sí que has competido en bastantes copas, has ganado la Challenge, corrígeme si me equivoco. ¿Hacia dónde crees o hacia dónde te gustaría que fueran enfocadas las copas de promoción ahora mismo? Bueno, a mí pienso que en Galicia, pues oye, tenemos bastantes copas y en muchos aspectos están muy bien, ¿no? Y Aviñón, el Campeonato de España, pues también está haciendo las cosas bien, aunque a lo mejor puede ser criticable, que se puede hacer mejor o coger un piloto u otro, ¿no? Eso todo es mejorable, tanto en el gallego como en el nacional, pero sí que en el gallego, pues lo que es el volante FGA lo veo muy bien, pero me gustaría un poco que hubiera una trayectoria hacia el final de ese piloto ganador, ¿no? En plan, el escalón, pues que está claro que al final hace falta tener una economía potente para poder transmitir eso, pero que fuera en plan, pues oye, pues vas al Campeonato de España, ayudar a ese tío en el Campeonato de España, que hubiera una unión entre federaciones, y oye, pues ese tío pasa al Campeonato de España, la transición del gallego al Campeonato de España apoyado por las dos partes, y ese tío, pues, oye, ayudarlo. Hay gente como, por ejemplo, Callao, Verdomás, que si no hay una empresa detrás, no hay nada. Es complicado, es un deporte... Entonces, las federaciones yo pienso que se debían alinear un poco y apoyarnos todos y al final es lo que queremos, que el que vale, pues que pueda llegar arriba. Que sea de trampolín, ya que, bueno, si haces esfuerzos, se corre, se compite y se consigue algo, pues que sea un trampolín para poder seguir mejorando. Pues sí, la verdad es que sí, coincido contigo plenamente. Vamos a hablar un poquito del Surco. El Surco, bueno, estamos haciendo estos directos porque llevamos ya unos cuantos años también. ¿Me puedes contar alguna anécdota? Bueno, si puede ser buena, mejor, alguna anécdota buena con el Surco, algo que te guste, algo que, no sé, que te haga especial este rally por cómo pues es. El Surco, pues hombre, tengo varios surcos y la verdad es que me gustan los tramos. Me gusta el planteamiento de la escudería porque lo hace bastante profesional, no dejamos de estar en un campeonato regional, pero la escudería Surco hay que reconocer, no porque esté, hay que reconocer que lo hace muy bien, ¿no? Y que plantea el rally pues, con un equipo humano bestial que aporta todo lo que puede cada uno y me gusta cómo lo plantean, está muy bien. Y los tramos que eligen y tal, y me gusta cómo lo hacen. Me alegro. Intentamos siempre trabajar para que sea lo mejor posible, aunque bueno, errores cometemos todos, pero sí que lo intentamos, sobre todo, lo primero sois vosotros, es decir, los protagonistas sois vosotros, nosotros lo maravilloso sería que no pasara nada, solo estar con los chalecos, que todo salga bien y que acabe, pero... Al final hacemos falta todos. Sí. Si no se organiza, no se puede correr, los pilotos no podemos correr si vosotros no organizáis, y al revés, si vosotros organizáis y no hay pilotos, al final tampoco hay carreras. Hacemos falta todos. Tampoco hay carreras. Sí que te
recorrido con con diferentes vehículos. Sí que te quería preguntar por este cambio de montura reciente, que bueno, sí que tiene pinta de ser un poquito diferente, ¿no? Pasar del C2 al Mitsubishi. ¿Qué tal el cambio de montura? Muy diferente. Muy diferente. A ver, con este coche tengo que aprender aún a conducirlo, tengo que asimilar muchas cosas, porque no... Sí que a lo mejor es más fácil si empiezas desde cero en uno o desde cero en otro, este igual es más fácil, pero buscarle el límite a este coche pues ya tiene unas prestaciones bastante elevadas y encontrarle el límite pienso que me va a costar. No, de momento no me veo preparado para sacarle el 50%, pero pienso poquito a poco aprender y a ver hasta dónde soy capaz de andar con él. Poco a poco, seguro que te va genial. Y bueno, nada, era un poco por ahí donde quería hacerte la pregunta, eso de qué expectativas tienes o qué planteamiento tienes para esta temporada 2021, teniendo en cuenta que se puedan hacer todas las pruebas, pues bueno, el tema COVID, tema que no se anulen, ¿qué expectativas tienes para este año? Pues claro, pues como pasa el tema de la pandemia, pues está difícil un poco saber y tener un planteamiento claro, ¿no? Entonces, así como empiezan las carreras, empezar a rodar con el coche, empezar a aprender a andar con él. Y bueno, y si veo que las carreras se van a realizar, ¿no? Que las cosas se están cumpliendo, porque hay bastantes cambios en la federación y tal, y hay unos manejes, ¿no? que nos hacen estar así a la expectativa. Entonces, si las cosas van rodando como deberían, pues igual quizás hacer alguna carrera por la Pirelli o tal, bueno, al principio seguramente saldremos por libre, y luego pues ya intentar hacer la Pirelli B, alguna carrera que otra y nada, todo el campeonato entero, si se llega a realizar todas las carreras, no creo que lo hiciera alguna carrera suelta, 3, 4 carreras por ahí. Pues bueno, desearte muchísima suerte, sean las carreras que corras que tengas muchísima suerte. Bueno, despedirnos esta tarde. Nada, vamos a hacer un pequeño corte para despedirnos todos y bueno, muchísimas gracias por haber venido y te repito, mucha suerte para esta temporada y todos tus proyectos. Gracias.
Bueno, pois amigos, hasta aquí a xornada de hoxe, unha pequena recordación o merchandising que temos á venta, o cal, pois vamos por ahora aí nunhas imaxes, vai ser dos que vamos sortear nos comentarios. Hoxe, por sorte, hai bastantes comentarios e publicaremos ou pondrémonos en contacto con vos privado para decir cal foi o gañador e que gañou. Semana que ven voltamos, por sorte, con Lorena, que nos vai a acompañar. E voltarei, porque estarei de novo aquí con vostedes. E, bueno, agradecida por unha parte, e por outra, pois, moi contenta porque teremos unhas entrevistas moi interesantes, xa que dos dous concellos colaboradores e moi importantes dentro do que é a proa do Rally Sur do Condado acompañaránnos na próxima sábado, o sábado ás 8 da tarde, así que estén atentos. E ademais de outras novas, verdad, Laura? Sí, vamos a centrarnos bastante en el Campeonato de España de Rallys Virtual y tenemos aparte dos pedazos de invitados ya confirmados como son Elliot y Ushia, que están haciendo una grandísima actuación en este campeonato. A verdade é que sí. Pois nada, sen enredarvos moitos máis, moitas gracias rapazas. Gracias a vosotros. E o sábado que ven voltamos.